Bienvenidos a este segundo encuentro síncrono de la asignatura de Destreza de Litigación correspondiente a la maestría en Derecho Procesal Penal impartida por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESI. Destrezas de litigación que son aquellas habilidades que debemos tener todos los abogados litigantes para transmitir de una manera eficaz y eficiente nuestra pretensión, nuestra idea al juzgador. El día de hoy, en esta unidad 2, vamos a hablar de una de esas habilidades, de una de esas estrategias que debemos tener, que no es otra sino que la teoría del caso. La teoría del caso que es, como lo hablábamos en el primer encuentro, lo primero que debemos hacer los abogados litigantes cuando tenemos un caso, sea desde cual sea la cualidad subjetiva que tengamos en ese momento, ya seamos defensores privados, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público, acusadores privados, querellantes. Podemos decir entonces que la teoría del caso es una metodología de trabajo que tiene por objeto presentar de la mejor manera posible el caso al juez. Hay varias preguntas que nos podemos hacer antes de entrar en materia completamente sobre la teoría del caso. La primera de ellas es: ¿la teoría del caso es solo una narración de una historia? Bueno, para algunos doctrinarios, como en este caso el doctor Thomas Mauet, dice que la teoría del caso es la clara y simple historia sobre lo que realmente sucedió desde su punto de vista. A esta definición o a esta teoría quizás podemos no estar de acuerdo, ya que la teoría del caso no solo pueden ser hechos. La teoría del caso tiene, en ella tenemos que estar siempre pendientes no solo de los hechos, de lo fáctico, sino también de lo jurídico y de lo probatorio. Entonces, de lo normativo y de lo probatorio. Por tanto, la teoría del caso no solo es una narración de hechos. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿la teoría del caso se emplea solo durante la audiencia de juicio oral y público? No. Lo primero que debemos hacer los abogados litigantes al tener un caso en el estado que se encuentre es hacer la teoría del caso. Por tanto, en cualquiera de las etapas del proceso penal, ya sea en la fase de investigación, en la fase intermedia, en la fase de juicio, se debe aplicar la teoría del caso. Bienvenido el doctor Carlos Erazo. Tercera pregunta: ¿la teoría del caso solo la aplica la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público querellante? No, la teoría del caso debe ser aplicada por cualquiera de las partes. ¿Cuáles son las partes en el proceso penal? Las partes en el proceso penal son todas aquellas que tengan pretensión, todos aquellos que tengan pretensiones en el proceso. Vamos a continuar con esta unidad 2 referente a la teoría del caso. Hablábamos de estas tres preguntas que tienen que ser contestadas, estas tres dudas que quizás algunos podemos tener: si la teoría del caso es solo una narración de una historia. Ya explicábamos que no. La teoría del caso también implica no solo lo fáctico, no solo los hechos, sino también implica lo normativo, que es lo legal, y también implica lo probatorio. La segunda pregunta que hacíamos: ¿la teoría del caso se emplea solo durante la audiencia del juicio oral? La respuesta igualmente es no. En todas las fases del proceso penal, fase de investigación, fase intermedia, fase de juicio oral y público, por supuesto, se debe emplear la teoría del caso. Es lo primero que debemos hacer cuando tenemos un caso, independientemente de la cualidad subjetiva que tengamos. Tercer lugar, la teoría del caso solo la aplica la parte acusadora, la acabo de responder en la anterior también, independientemente
de qué cualidad subjetiva ostentemos, ya sea acusador privado, ya sea querellante, ya sea defensor público, defensor privado, fiscal del Ministerio Público. En todos estos casos debemos aplicar la teoría del caso. Entonces ya con esto podemos tener una definición, un concepto quizás más completo de lo que es la teoría del caso, y lo tenemos aquí. Es una metodología de trabajo que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento en que han tenido conocimiento del caso, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u orientación a los hechos, normas jurídicas, así como el material probatorio, con la finalidad de presentárselo de la mejor manera posible al juzgador. ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener realizando la teoría del caso? Aquí tenemos algunas. La primera, podemos realizar un análisis estratégico del caso. Podemos plantearnos la mejor vía, la mejor estrategia para lograr nuestra pretensión en el caso. La segunda, podemos ordenar y clasificar la información del caso. La tercera, adecuar los hechos al tipo penal. Aquí, si somos fiscales del Ministerio Público, si somos querellantes, por supuesto tenemos que adecuar el hecho al tipo penal. Tenemos que adecuar el hecho a una conducta que sea reprochable. Ahora, si somos parte de la defensa, tenemos que enfocarnos en la teoría del delito, que no es diferente a la teoría del caso, y ver si la mejor estrategia para desvirtuar estos hechos, estas imputaciones que está haciendo el Ministerio Público. Cuarta, determinar qué es lo que esperamos de la investigación y del proceso. Hay algo que siempre debemos tener claro, que aunque la teoría del caso, como lo vamos a ver un poco más adelante, siempre va enfocado en en un hipotético juicio oral y público, igual hay maneras de que se termine el proceso mucho antes del juicio oral y público. Hay momentos donde, analizada la teoría del caso, podemos ver de que hay un pronóstico de condena en contra, por ejemplo, si somos defensa en contra de nuestro representado, y pues no es prudente irnos al juicio oral y público, y la estrategia, la teoría del caso iría enfocada en buscar la menor pena posible, o en un cambio de calificación, un posible cambio de calificación en la etapa intermedia que nos permita, por ejemplo, solicitar una medida cautelar sustitutiva y que no quede privado de libertad, con una privación preventiva de libertad nuestro representado. También puede suceder que sea susceptible de una suspensión condicional del proceso, que se pueda hacer un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad. Entonces tenemos que ver qué es lo que esperamos, no solo de la investigación, sino del proceso, hasta dónde podemos llegar. Seleccionar la evidencia relevante. Por supuesto, ya cuando empezamos a crear nuestra teoría del caso y empezamos a unir lo que hablábamos hace un momento, lo fáctico, lo normativo y lo probatorio de cada hecho que nosotros queremos incorporar en nuestra teoría del caso, cada uno de esos hechos debe estar fundamentado por un elemento probatorio, por una evidencia. Entonces, una de las ventajas que tiene la teoría del caso es que vamos a poder seleccionar esas evidencias. Detectar debilidades propias e identificar, sería el último, las debilidades de la parte contraria. Estas son entonces ciertas ventajas que podemos tener al trabajar con esta herramienta, con esta destreza de investigación que es la teoría del caso. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? En primer lugar, lo acabamos de nombrar, debe ser orientada a un hipotético o efectivo juicio oral y público.
Así nosotros consideremos de que no vamos a llegar al juicio oral y público, nosotros debemos enfocarnos en ello. Más adelante vamos a ver los tipos de las etapas para construir la teoría del caso, y en una de esas etapas, que es la recolectiva, que es la etapa de investigación, nosotros tenemos que solicitar diligencias de investigación para poder fundamentar nuestra teoría del caso y poder ir a un hipotético o efectivo juicio oral. Entonces siempre debe ser orientada como si fuésemos a llegar a esa etapa del proceso de juicio oral y público, aunque sabemos que no todos los procesos llegan a un juicio oral y público, porque hay maneras de pues, determinarlo con anterioridad. La teoría del caso debe ser creíble. La teoría del caso debe ser única. Nosotros no podemos, ni como fiscales del Ministerio Público, ni como defensores, iniciar, en este caso hablemos de la defensa, iniciar una teoría del caso bajo un supuesto de hecho y cambiarla de manera inmediata. Por ejemplo, en los alegatos de apertura podemos manifestar en nuestra teoría del caso que nuestro representado, que el imputado, que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos y luego cambiarla, decir que sí estaba, o el imputado sí se encontraba en el lugar de los hechos, pero en el supuesto negado de que se pruebe que sí estaba, no podemos realizar una teoría del caso de esa manera, debe ser única. Aunque debe ser única, que es la próxima característica, debe ser flexible. ¿Qué quiere decir? Que durante las etapas de la teoría del caso y las etapas del proceso puede ir cambiando. El mismo ejemplo de los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Puede ser que en medio del juicio oral y público, cuando se están evacuando los órganos de prueba, algún testimonio de un testigo, de un experto, haga que nosotros podamos flexibilizar, no cambiar, pero sí flexibilizar la teoría del caso, y lo podemos hacer. La teoría del caso debe ser coherente. ¿Por qué debe ser coherente? Porque siempre tenemos que ir enfocados hacia un solo lugar. Nosotros siempre, la teoría del caso debe, por ejemplo, si tenemos una evidencia o si tenemos un testigo que nos dice, sigamos con el mismo ejemplo del lugar de los hechos, si tenemos un testigo que nos dice que el imputado estaba en cierto lugar, no podemos tampoco incorporar al proceso otro que diga que no estaba, quizás que sí estaba, disculpe, quizás entonces es mejor plantearnos otra teoría del caso. Clara y simple. Mientras más clara sea la teoría del caso y más simple, más fácil va a ser para entenderlo para el juzgador. Debe ser breve. Esto es muy importante. Yo siempre he dicho, por supuesto lo repito porque no es que lo haya inventado yo, que el que mucho habla, mucho se equivoca. En la mayoría de los psicólogos están contestes en que cuando uno trata de explicar más de la cuenta, está mintiendo. Por ejemplo, a usted le preguntan, ¿dónde estaba el día 25 de octubre de 1999 a las 2 de la tarde? Y usted responde, en mi oficina. Perfecta la respuesta. Ahora, si usted le hacen la misma pregunta y usted dice, es que ese día yo me encontraba por la Quinta Avenida, pero en ese momento se fue la luz y me di cuenta que no podía, un carro se estacionó un poco adelante porque el semáforo no estaba funcionando y tuve que cruzar a mano izquierda y tenía que ir a mano derecha para llegar a la oficina. Usted evidentemente está mintiendo. Entonces la teoría del caso debe ser lo más breve posible. Debe tener suficiencia jurídica. Aquí, como lo explicábamos hace un momento, si estás en la cualidad subjetiva de fiscal del Ministerio Público, de querellante,
pues tendrás que adecuar perfectamente la conducta a el tipo penal. Ahora, si te encuentras en el lado de la defensa, tendrás que analizar, como hablábamos hace un momento, todos los elementos de la teoría del delito. Tendrás que analizar la conducta, tendrás que analizar la tipicidad, ver quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, la conducta típica, los medios típicos, analizar la tipicidad subjetiva, el dolo, si hay dolo eventual, si hay dolo directo, si hay culpa consciente, la antijuricidad, la culpabilidad. Todo esto lo debemos analizar. Agua, agua, sí. Muchas gracias. Todo esto lo debemos analizar en nuestra teoría del caso, en el lado de la defensa. Entonces tiene que tener suficiencia jurídica. Debe tener elementos fácticos, normativos y probatorios. Importantísimo. Si hay algún hecho que nosotros queremos incorporar, como hablábamos hace un momento, a la teoría del caso, y nosotros no podemos fundamentarlo con un elemento probatorio, es mejor no incorporar ese elemento. Mejor irnos por otra estrategia o por otro lado en esa teoría del caso. Porque siempre tiene que estar los tres elementos: elemento fáctico, que son los hechos; elementos normativos; y elemento probatorio, para poder realizar nuestra teoría del caso. Continuamos. Hablemos sobre el decálogo. Muchas gracias. El decálogo de la teoría del caso. Hay 10 preguntas de las cuales deben poder responderse en toda teoría del caso. La primera, ¿quién? La segunda, ¿a quién? La tercera, ¿qué? La cuarta, ¿cómo? La quinta, ¿con qué? La sexta, ¿cuándo? La séptima, ¿dónde? La octava, ¿cuánto? La novena, ¿por qué? Y la décima, ¿para qué? ¿Quién? La primera. En esta primera pregunta debemos identificar al sujeto activo en el proceso, al sujeto activo en el caso. En el caso del Ministerio Público, al tener unos hechos, al tener ya empezar a hacer el análisis fáctico, él verá cuál es la persona que considera, o cuál es el sujeto que considera que pueda tener responsabilidad penal en esos hechos, de acuerdo a los elementos de convicción, a las diligencias urgentes y necesarias que se hayan hecho hasta ese momento. La segunda, ¿a quién? Si ya tenemos el sujeto activo, tenemos que buscar el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la víctima, la persona sobre quien recae esta conducta reprochable, la víctima del delito. La tercera pregunta, ¿qué? ¿Qué es la acción que se realizó? Tu teoría del caso debe responder cuál es la acción. Depende si eres fiscal o si eres defensor, cómo lo vas a enfocar. Es la acción que realizó presuntamente ¿quién? El sujeto activo del delito. Cuarta pregunta, ¿cómo? Con esta pregunta nosotros debemos responder cuál fue la mecánica de los hechos. Quinta pregunta, ¿con qué? Aquí tenemos que hablar de los instrumentos que fueron utilizados. Estamos hablando de un delito de homicidio. Podría ser el arma de fuego, podría ser el arma blanca. Sexta pregunta, ¿cuándo? Aquí se debe hacer una determinación temporal de los hechos y se recomienda hacer una línea de tiempo.
Aquí yo les tengo un ejemplo de un caso hipotético en el cual realizo una línea de tiempo. Esta línea de tiempo se realizó para unas conclusiones, para unos alegatos de clausura de un juicio oral y público. Aquí se trataba de un delito de desacato y fíjense como de la línea, donde dice línea de tiempo hacia abajo, arriba de la línea de tiempo están las fechas de los hechos. En este caso, como es un delito de desacato, tenemos un primer elemento, un primer órgano de prueba, que es un documento privado, y de ahí en adelante, ese no tiene fecha, pero de ahí en adelante todos tienen fecha y cronológicamente están organizados. Así se fueron planteando, fue planteando esa línea de tiempo en los alegatos de apertura, pero a su vez se le iba explicando al juzgador que es las fechas que se encuentran en el lado superior de la lámina, la fecha en que fueron incorporados al juicio oral y público. Entonces, de una manera pedagógica, con una línea de tiempo, se le va explicando al tribunal que en fecha 5 de septiembre del 2013 se realizó una demanda por incumplimiento, luego hay una sentencia que obliga a la persona a una obligación de hacer, de tracto sucesivo y condicional, que se realizó el 26 de febrero del 2013. Luego hay un auto que otorga 3 días para dar cumplimiento voluntario a esa sentencia, y de ahí nace la obligación que tenía el sujeto activo de cumplir una obligación ante el tribunal. No la cumplió y lo declararon en desacato. Se remitió al Ministerio Público, el Ministerio Público investigó, acusó y se llegó a un juicio oral y público. Pero lo importante es cómo se establece esta línea de tiempo y lo importante que es, en primer lugar, para el defensor como estrategia, y en segundo lugar, para que de una manera pedagógica el juzgador vea todo cómo sucedieron los hechos desde el punto de vista de la defensa, por supuesto, y de acuerdo a la teoría del caso que está explicando. Entonces estábamos en cuándo, que dijimos que había que hacer una determinación temporal de los hechos. Vamos con dónde. ¿Dónde? Hay que explicar una ilustración geográfica de los hechos. ¿En qué lugar? ¿Cómo era? Si era en un lugar cerrado, en un lugar abierto, por dónde se entraba, por dónde se salía. Todo esto depende también de muchas experticias que se han realizado por parte de los órganos subordinados al Ministerio Público y también de lo que puedan aportar algunos testigos. ¿Cuánto? Aquí es cuánto, no cuándo. ¿Cuánto? Se debe precisar la cantidad implicada, que no todo el tiempo debe ser algo pecuniario, puede ser cualquier elemento que sea susceptible a ser cuantificado. Esto lo podemos ver en las estafas, en las apropiaciones indebidas, pero por supuesto en cualquier otro delito, que no tiene que ser solo dinero. Por ejemplo, ocultamiento de armas de fuego, cuántas armas de fuego eran, cuántas municiones habían, contrabando, cuántas piezas de pantalones de vestir estaban siendo eran objeto material del delito del contrabando. ¿Por qué? La novena pregunta que debe responder toda buena teoría del caso. El por qué es la motivación personal. Aquí hay algunos autores, algunos doctrinarios que consideran que no es necesario, pero siempre es importante, para mi criterio, aportar estos hechos al juzgador.
es la motivación personal que tuvo el sujeto activo para realizar la conducta que el caso del Ministerio Público dice que es reprochable, y en el caso de la defensa seguramente va a estar tratando de desvirtuar esta motivación personal. Y por último, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la finalidad para realizar esta conducta que fue reprochable? Estas son las 10 preguntas que debe responder toda teoría del caso. Pasemos a lo que es la etapa constructiva, o mejor dicho, la construcción de la teoría del caso, que la podemos desglosar en varias etapas que coinciden perfectamente con las etapas del proceso penal. Comenzamos a hablar de una etapa constructiva, cuando nosotros empezamos a construir la teoría del caso, que es en el momento que nosotros iniciamos el proceso. ¿Cuándo se inicia el proceso? En este caso, cuando tenemos conocimientos, si somos defensores, cuando tenemos conocimientos claros sobre los hechos. Podemos hablar de la imputación y podemos hablar de 3 supuestos en los cuales se realiza la imputación. En primer lugar, en el supuesto de la audiencia de presentación y calificación de flagrancia, una persona es detenida por funcionarios policiales, expuesta a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público, a su vez, la pone a disposición del Tribunal de Control, el Tribunal de Garantías, el Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control, y ahí el Ministerio Público realiza la imputación, en este caso en sede jurisdiccional, y también se van a decidir pues otras peticiones que realice el Ministerio Público, como el procedimiento a seguir y sobre si hay una medida cautelar, ya sea privativa de libertad o preventivo o cautelar sustitutiva. En el segundo supuesto, en la audiencia de imputación en sede jurisdiccional, pero cuando son delitos menos graves, que cuando son delitos, en el caso venezolano, cuando tienen penas menores de 8 años, cuando son delitos culposos, cuando no son delitos que afecten la indemnidad de los niños y adolescentes. Y en el tercer supuesto, en la audiencia de imputación en sede fiscal, que esta audiencia de imputación de sede fiscal se hace en el caso de que no sean delitos menos graves, y como potestad del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal, se hace en sede fiscal. Ahí vamos nosotros a tener de primera mano el conocimiento de los hechos, luego de la imputación del Ministerio Público, y generalmente, como es una etapa incipiente del proceso, como es una etapa donde está comenzando, solo tenemos actuaciones que son actas policiales, experticias, algunas entrevistas que se han realizado como diligencias urgentes y necesarias. Nosotros, con esos hechos, con esas diligencias urgentes y necesarias, empezamos a construir nuestra teoría del caso. Luego pasamos a la etapa recolectiva, porque luego de la imputación inicia la fase de investigación, ya con ejerciéndose plenamente el derecho a la defensa. Esta fase de investigación, nosotros vamos a recolectar todos los elementos, en este caso, el Ministerio Público y el querellante, elementos de convicción para fundamentar la imputación y para fundamentar la responsabilidad penal que pueda tener ya el imputado, este ciudadano, en el delito que se le está imputando. En el caso de la defensa, va a solicitar diligencias de investigación para lo contrario, para desvirtuar la imputación que esté realizando el Ministerio Público. ¿Qué sucede en el caso que solicitaba esa diligencia de investigación el Ministerio Público no dé respuesta oportuna, o el Ministerio Público dé respuesta oportuna pero no sea fundamentada? Para eso tenemos el control judicial, y se debe realizar
ante el tribunal en primera instancia en funciones de control. Entonces, con estas diligencias de investigación, nosotros vamos a recolectar estos elementos que van a servir para nutrir, para fundar nuestra teoría del caso. Terminada la fase de investigación, que se puede terminar con tres actos conclusivos, que es el sobreseimiento cuando hay un convencimiento negativo por parte del Ministerio Público de la responsabilidad penal del imputado y lo solicita ante el tribunal en funciones de control. El archivo fiscal cuando hay elementos, pero no lo suficientes como para tener un pronóstico favorable de condena en el juicio oral y público y por tanto solicita el archivo o decreta el archivo fiscal del Ministerio Público y en el caso de pasar a la fase intermedia sería la acusación cuando el Ministerio Público tiene un convencimiento positivo de la responsabilidad penal del imputado. Entonces acusa, entramos en la fase intermedia del proceso penal, donde se va a fijar una audiencia preliminar, pero antes de esa audiencia preliminar hay unas facultades y cargas que tienen cada una de las partes. Estas facultades y estas cargas van a servir para depurar nuestra teoría del caso, porque en la audiencia preliminar, seguramente a solicitud de la contraparte, el juez de primera instancia en funciones de control se va a pronunciar, entre otras cosas, sobre la pertinencia, necesidad, licitud de la prueba, de cada una de las pruebas que han sido promovidas, tanto por el Ministerio Público, por el querellante, como el querellante en la acusación particular propia, como por la defensa. Entonces, esto va a servir para depurar nuestra teoría del caso. En el supuesto de que sea admitida esa acusación, de que sea admitida la acusación particular propia de la víctima, se realiza el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control, realiza el auto de apertura a juicio y pasamos a la siguiente etapa. Entonces, ya veníamos de la etapa constructiva de la teoría del caso, pasamos por la etapa recolectiva, donde vamos nutriendo nuestra teoría del caso, pasamos a la etapa depurativa en la fase intermedia y ahora nos vamos a la etapa expositiva de la teoría del caso. En esta etapa expositiva de la teoría del caso es donde se van a evidenciar, donde se van a poner ya más de manifiesto todas estas estrategias, todas estas destrezas, todas estas habilidades de litigación que nosotros podemos realizar en el proceso penal. Comenzamos con los alegatos de apertura, luego en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, en los alegatos de clausura. Ahí nosotros vamos a exponer de una manera clara y precisa todo lo que es la teoría del caso que hemos estado realizando desde el principio. Bueno, como les decía al principio, pudimos hacer un concepto a raíz de las preguntas que nos realizamos si la teoría del caso era solo en el juicio oral, si la teoría del caso era solo para la parte acusadora, si la teoría del caso era solo hechos. Pudimos armar un concepto importante de lo que es la teoría del caso. Nosotros en el transcurso de la semana vamos a estar colgando en el aula virtual una actividad donde se les va a facilitar unas actas de investigación penal. Como decíamos hace un momento, cuando se inicia el proceso, nada más se hacen las diligencias urgentes y necesarias. Entonces ustedes van a contar con unas actas de investigación, van a contar
con experticias que se han hecho urgentes y necesarias para realizar de manera práctica una teoría del caso. Ahí les vamos a asignar a cada uno un rol diferente, uno acusador, en el que será el fiscal del Ministerio Público, y otro de la defensa, para que cada uno, desde su perspectiva, empiece a realizar una teoría del caso bajo los hechos que se les van a dar en, en estas actas de investigación. Yo los invito a que estén pendientes también de toda la información que se pueda dar, tanto en el aula virtual como como en el grupo de WhatsApp, de todo lo que se pueda, todo lo que les podamos facilitar en esta asignatura de destrezas de litigación. Vamos a volver a este ejemplo, el cual les va a servir mucho en su actividad. En este caso, como les comentaba, se inició el proceso por una decisión de un tribunal de protección al niño y al adolescente. En Venezuela, en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, se establece un delito de desacato, de que es cuando hay una decisión, ya sea del Tribunal de Protección o del Consejo de Protección o de algún organismo que tenga que ver con la protección de los niños y adolescentes, y la persona sobre la cual recae esa decisión no la cumple. En este caso fue muy interesante porque el juicio se basó básicamente en derecho, más allá de testimonios de personas que vieron, que captaron bajo sus sentidos. No, tuvimos un solo testimonio, y el cual se realizaron también muchas herramientas, muchas estrategias, muchas destrezas de litigación que vamos a ver cuando nos veamos más a fondo el juicio oral y público, que fue la falta de imparcialidad que le solicitamos al juez que la valorara para que no valorara el testimonio del juez, de esta persona. Entonces, únicamente nos basamos en el derecho. Cuando hicimos esta línea de tiempo, explicamos que no había tal desacato. Una de las razones que se le explicó al tribunal en su momento es esta que podemos ver aquí en el 5 de abril del 2013. Le explicamos al tribunal con la línea de tiempo que ese día se realizó un acto que otorgó 3 días de cumplimiento a partir de que conste la notificación. Les digo que este es un caso de puro derecho porque la notificación no fue realizada. Y entonces todo se basó al momento del cumplimiento o no. El cumplimiento o no de la decisión del tribunal. Por esto la importancia de todas estas características que nosotros les estábamos nombrando de la teoría del caso. Características importantes como que sea creíble, que sea única, que sea flexible, que sea coherente, que sea clara y simple, y la capacidad que pueda tener tu teoría del caso, no solo para explicarle al juez de manera clara los hechos, sino también para responder claramente todas estas preguntas que nosotros nos podemos realizar. Si tu teoría del caso no puede decir dónde, no puede decir para qué, no puede decir quién. Imagínense que una teoría del caso no pueda establecer quién es el sujeto activo. Una acusación, una imputación del Ministerio Público, ¿cómo se puede realizar si no se tiene el sujeto activo? O si no está el objeto material del delito, por ejemplo. Yo he visto casos
he participado en casos hace muchos años donde se realizó una acusación sobre emisión de cheques sin provisión de fondos y no se promovió el cheque en la acusación del Ministerio Público. Ahora, el defensor, si no realiza de manera acuciosa la teoría del caso y va analizando los hechos, va analizando la normativa y va analizando lo probatorio, pues quizás no se da cuenta de que el Ministerio Público está realizando una descripción de unos hechos con los cuales no los puede probar porque no son fundamentados con los elementos probatorios. Entonces, aquí la importancia de la teoría del caso. Terminamos nosotros entonces la unidad 2 de esta asignatura de destreza de litigación y el próximo encuentro que vamos a tener es sobre la audiencia de juicio. Vamos a hablar de los alegatos de apertura, vamos a hablar del examen directo y peritos, vamos a hablar del contraexamen de testigos y peritos, de las oposiciones o objeciones, de la introducción de la prueba material, del uso de apoyo y del uso de declaraciones previas. Luego vamos a entrar en la unidad 4, donde vamos a hablar de una serie de audiencias que se realizan con anterioridad a la audiencia de juicio y también audiencias que son de otros procedimientos que no es el procedimiento ordinario, como la audiencia de conciliación que se realiza en los delitos de instancia de parte agraviada en el procedimiento que se inicia con una acusación privada que no se presenta ante el juez de control, sino directamente ante el juez de juicio porque carece de etapa de investigación. Y por último, vamos a hablar de la unidad 5 de las audiencias recursivas. Entonces, bueno, esperando a ver que esté llenado las expectativas en lo que respecta a esta conversación, esta disertación sobre estas estrategias, sobre estas destrezas de litigación. Espero que ustedes tengan un feliz fin de semana. Esperamos pues estar en contacto por el aula virtual y estar en contacto por la aplicación WhatsApp. Que estén muy bien.